la tribuna, de la voz a la diputada en tribuna por un tiempo no mayor a 5 minutos para concluir. Gracias, diputada presidenta. Muy bien, yo lo único que pido en este momento es justicia, ya basta. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Muy bien, diputada, que registrar su participación y pido a las diputadas y diputados permanecer. Tenemos un asunto general más. El diputado José Luis Figueroa se había inscrito con anterioridad con el tema análisis. Se le concede el uso de la voz por un tiempo no mayor a 10 minutos. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Gracias. Ayer en esta tribuna solicité el registro para poder cumplir con un compromiso que hice público de dar a conocer los datos también de la deuda externa, ligado a lo que ayer toqué como del presupuesto 2024. Diputadas y diputados, el Centro de Estudios de Finanzas Públicas, dependiente de la 65ª legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, publicó el 2 de junio de 2023 una nota informativa titulada Deuda neta del Gobierno Federal el primer trimestre de 2023. Trataré de resumir dicho informe, aunque por su importancia recomendaría su lectura completa, por la importancia y trascendencia del tema y más porque está en boga por parte de la oposición a la Cuarta Transformación y los comentócratas al servicio de los medios de la oligarquía. En la parte titulada Política de Deuda, Objetivos, Estrategia y Resultados, sostiene que durante 2023 los objetivos de la estrategia de la política de deuda pública se han concentrado en cubrir las necesidades de financiamiento del gobierno federal, dadas las condiciones de mercado prevalecientes y las metas de finanzas públicas del país, conservando la perspectiva de mejorar el perfil de vencimiento de la deuda mediante una estrategia de manejo integral de riesgos. Para lograr lo anterior, el gobierno federal mantuvo sus líneas de acción utilizando el crédito externo de manera estratégica y complementaria cuando las condiciones eran favorables, para lo cual realizó operaciones de manejo de pasivos que mejoraron la estructura de costo y plazo del portafolio y desarrollando una curva de rendimiento adecuado, tanto en el mercado interno como en el exterior. De forma paralela, también se ha dado continuidad al desarrollo del mercado de deuda sostenible local, por lo que el endeudamiento interno es la fuente principal de financiamiento, basado en el programa de subasta de valores gubernamentales que mantienen la flexibilidad necesaria para adaptarse a las condiciones de los mercados financieros. En pocas palabras, tanto la deuda externa e interna han sido manejadas de manera estratégica y complementaria. En cuanto a los saldos de la deuda neta del gobierno federal, el informe señala que el resultado de la estrategia ha sido que al cierre del primer trimestre de 2023, el saldo de la deuda neta del gobierno federal ascendió a 11.658.228.8 millones de pesos, es decir, tuvo un incremento de 3.6% en términos reales respecto del mismo periodo del año anterior, gracias a las estrategias de financiamiento y al manejo de pasivos de la deuda. En referencia a la deuda interna, al finalizar marzo de 2023, el saldo de la deuda interna neta del gobierno federal se situó en 9.539.598.0 millones de pesos, lo que significó un aumento de 8.3% real comparado con el mismo periodo del año previo y representó 81.8% de la deuda total del gobierno federal. En cuanto a su composición, 46.2% se encuentra contratada en instrumentos a tasa nominal fija y de largo plazo.
Esta evolución, dice el informe, se conforma con el techo de endeudamiento interno neto aprobado por el Congreso para 2023. O sea, que el Ejecutivo ha acatado lo que aprobó lo que le aprobó el Poder Legislativo. En referencia a la deuda externa, el informe sostiene, en el periodo que se reporta, el saldo de la deuda externa neta del gobierno federal se ubicó en 117,039.9 millones de dólares, equivalente a 2,119,030.8 millones de pesos. Este monto significa 18.2% del total de la deuda del gobierno federal, lo que supuso una disminución de 13.2% en términos reales de esta relación con el mismo periodo de 2022, debido a los siguientes factores: un endeudamiento externo neto de 3,806.6 millones de dólares, derivado de disposiciones por 4.3 millones de dólares y amortizándose por 197.7 millones de dólares, incremento de los activos internacionales, es decir, reservas internacionales, inversiones en moneda extranjera, créditos a otros bancos del gobierno federal asociados a la deuda externa por 2,227.2 millones con respecto al cierre de 2022. En relación a operaciones en el mercado externo en 2023, a fin de brindar información oportuna sobre estas operaciones, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reporta que el gobierno federal efectuó la última emisión en el mercado externo el 19 de abril pasado, siendo la emisión más grande en la historia de México de un bono alineado a los criterios ambiental, social y de gobernanza por un monto de 2,941 millones de dólares con una tasa a cupón de 6.338% y a plazo de 30 años. Si bien este monto no se ha contabilizado en los registros del primer trimestre por no corresponder a él. Ahora bien, ¿a cuánto asciende la deuda en términos del Producto Interno Bruto? Al respecto, el informe dice: estas operaciones de deuda condujeron a que al cierre del primer trimestre de 2023, el saldo de la deuda neta del gobierno federal en términos de Producto Interno Bruto se ubica en 38.0%, esto es un incremento de 1.7 puntos porcentuales sobre el 36.3% observado en el mismo periodo de 2022. El componente interno representa 31.3%, por lo que fue mayor en 2.7 puntos porcentuales en comparación con el primer trimestre de 2022, 28.4% del Producto Interno Bruto, mientras que el componente externo redujo su participación. Por último, el informe señala que la parte referente a saldos de la deuda neta del gobierno federal, las siguientes consideraciones finales. Al cierre del primer trimestre de 2023, el gobierno federal ejecutó operaciones de refinanciamiento tanto en el mercado local como en el externo para alcanzar los objetivos de la política de deuda pública. Hay que poner atención en esto. Estas operaciones permitieron ajustar el perfil de vencimientos y en ello reducir los riesgos de portafolio de deuda de acuerdo con el Plan Anual de Fiscalización y el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, respetando los techos de endeudamiento autorizados por el Congreso. El saldo de la deuda interna representó más del 80% del total de la deuda neta del gobierno federal y el restante de deuda externa. Y esto es lo más importante, dice el informe: el que la deuda pública haya continuado con una trayectoria estable y sostenible como resultado de una política fiscal prudente y de la implementación de diversas operaciones de manejo de pasivos, ha implicado que México mantenga el grado de inversión y una perspectiva estable por parte de las calificadoras HR Rating, KBRA y DBRS, que evalúan la deuda con ello, y son las tres agencias que en 2023 que ratifican la calificación crediticia de México y proyectan que ésta se mantiene estable hacia adelante.
Además, México fue premiado por la prestigiada publicación financiera internacional The Bank, que reconoció a la emisión inaugural del bono sostenible en dólares en la categoría de bonos soberanos, supranacionales y de agencias. Este mismo año, dicho bono fue reconocido con la categoría de mayor bono soberano social y de sostenibilidad de 2022 por Climate Bonds. Aquí termino la cita sin nada que agregar. Señoras y señores diputados, ¿pero por qué nuestro país está tan endeudado? ¿Por qué estamos padeciendo una descapitalización, una sangría tan grande? ¿Por qué somos víctimas de una deuda inmortal e impagable? Veamos por qué. En un documento elaborado por el doctor Pablo Moctezuma Barragán para el Diario Electrónico de Investigación Contralínea, sostiene lo siguiente: en el sexenio de Vicente Fox, la deuda externa pública nota del gobierno federal pasó de 70,000 millones de dólares en el año 2000 a 49,900 millones de dólares para 2006, pero dejó una deuda pública interna de 1.7 billones de pesos. Concluya, finalmente, diputado, por favor. Las ventas totales de petróleos mexicanos, Pemex, en el sexenio de Vicente Fox fueron de 347,000 millones de dólares. Aún así, nos siguieron endeudando. Termino. En 2008 era de 37,449 millones de dólares. Al entregar el gobierno llegó a 116,140 millones de dólares. Además, dejó su gestión con una deuda del sector público de 5.2 billones en ese sexenio. El Ejecutivo recibió por ingresos petroleros 9,772,000 millones de pesos. Sin embargo, el gobierno siguió endeudando al país. Continuó la cita. Fox y Calderón recibieron casi 5,500,000 millones de dólares cuando el petróleo estaba arriba de $100 el barril. ¿Dónde quedó el dinero? Con Peña Nieto, la deuda pública subió casi 5 billones de pesos y hay que tomar en cuenta que los contribuyentes habían erogado 5.9 millones los últimos años, solo por pago de intereses, comisiones y otros gastos de deuda pública, y eso que recibieron 330,997 millones de dólares por la exportación del petróleo, pero nos siguieron endeudando. Por obviedad de tiempo, me faltan pequeños datos, 1 minuto, si me tiene la paciencia. Un minuto, presidenta. diputado, nada más. Con respecto del Producto Interno Bruto, la deuda cerró en 2006 con Fox en 29.5% de este indicador, con Felipe Calderón en 37.2% en 2012 y con Enrique Peña Nieto 49.9% en 2018. Entonces, nadie de la oposición dijo nada. La deuda total del gobierno federal que heredamos en los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional, PAN, es monstruosa, rebasa los 500,000 millones de dólares y abarca hoy el 52% del Producto Interno Bruto, y aún sin pedir nuevos créditos debido a la devaluación de la moneda, la deuda pública aumentó en 10.5 billones de pesos en diciembre de 2018 a 12.3 billones en 2021, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Concluya, diputado, Este por año favor. pagaremos alrededor de 724,000 millones de pesos por el servicio de la deuda interna y externa. Cada año pagamos más, pero debemos más. Pagamos más, pero debemos más. Por soberanía, es necesario revisar esta deuda, suspender pagos, auditarla y renegociar en beneficio de nuestro pueblo. Termino la cita. Ya únicamente agregaría que las culpables deben responder por ese endeudamiento irresponsable. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, Para hechos, diputado. diputada. Para hechos, González Romo.